En esta ocasión vamos a aprender cómo generar e interpretar el análisis de sensibilidad utilizando Solver. Para ello tenemos un problema que vamos a modelar y luego lo vamos a resolver también mediante Solver. Les recomiendo que puedan pausar el video y hacer una lectura completa del problema antes de que empecemos a leer ya la información para sintetizarla en la tabla. El problema nos dice que una empresa fabrica escritorios de 3 tipos: básico, senior y ejecutivo. La fábrica se encuentra cerca de una gran ciudad que demanda todo su producto y su calidad es tan alta que no incurre en costos de transporte porque los clientes van hasta la fábrica a comprar los muebles. Los muebles se fabrican con 3 tipos de madera: cedro, caoba y pino secado. Toda la madera se corta con el grosor de 2.5 centímetros, por lo que en el proceso de producción la unidad de medida de la madera son los metros cuadrados. Un escritorio básico requiere 10 metros cuadrados de cedro, 4 de caoba y 15 de pino. Para un escritorio senior se requieren 8 metros cuadrados de cedro, 8 de caoba y 14 de pino. Para el ejecutivo se requieren 10 metros cuadrados de cedro, 10 de caoba y 10 de pino. Hasta el momento podemos empezar con la tabla. Observamos que los 3 recursos que tenemos son cedro, madera de cedro, caoba y pino, y que los 3 productos son los tipos de escritorios: el básico, senior y ejecutivo. Nos dice que el básico requiere 10 metros cuadrados de cedro, son 10 de cedro, 4 de caoba y 15 de pino. El senior requiere 8 de cedro, 8 de caoba y 14 de pino. Y el ejecutivo requieren 10 de cedro, 10 de caoba y 10 de pino. Los escritorios producen ganancias respectivas de 90, 120 y 150. $150 respectivamente. Y el inventario de madera para el próximo ciclo de producción es de 280 metros cuadrados de cedro, 220 de caoba y 500 de pino. Suponiendo que todos los escritorios que se producen se venden y que además debe producirse al menos 5 de cada uno. Tenemos 4 preguntas por responder. Primero, esta información de que al menos 5 de cada uno lo voy a dejar resaltada porque lo vamos a incluir en las restricciones, pero no lo podemos incluir en la tabla. Ya con esta información podemos construir el modelo. Les recuerdo que si no recuerdan cómo formular modelo o cómo resolverlo como utilizando Solver de Excel, pues los primeros videos de esta lista de reproducción están ese procedimiento. El modelo ya lo tenemos aquí listo. Es maximizar la función objetiva 90, 120 y 50. Y aquí tenemos una restricción por el cedro, por el recurso cedro, una restricción por el recurso caoba, una restricción por el recurso pino, y tenemos cada una de las restricciones por el mínimo que se deben producir. Procedemos a la solución con Solver. Las variables son las 3: la cantidad de escritorios del tipo básico, del tipo senior y del tipo ejecutivo. En estas celdas vamos a incluir esa solución. Luego la z la vamos a incluir aquí en esta celda y la vamos a definir. Será igual los 90 por x sub 1 más 120 por x sub 2 más 150 por x sub 3. Y las restricciones pues son, primero la de cedro será igual a 10 por x sub 1 más 8 por x sub 2 más 10 por x sub 3. La siguiente será 4 por x sub 1, 8 por x sub 2 y 10 por x sub 3. Y la de pino será 15 por x sub 1, 14 por x sub 2 y 10 por x sub 3. Todas estas restricciones son menor o igual. Y son menor o igual a 280, 220 y 500.
Las otras restricciones van a ser del tipo mayor o igual a 5. La restricción número 4 es x sub 1 mayor o igual que 5, entonces esta va a ser igual, simplemente x sub 1. La quinta será igual, simplemente a x sub 2. Y la sexta será igual, simplemente a x sub 3. Tenemos listo el modelo, entonces vamos a resolver. Vamos a datos, solver. La función objetivo que tenemos es esta celda. Y las celdas de las variables son estas. Y las restricciones son, primero vamos a dar clic en agregar, son estas tres, que son menor o igual al lado derecho de estas tres. Luego vamos con las que son mayor o igual, son estas tres, aquí cambiamos que sea mayor o igual, y el lado derecho son todas estas celdas. Damos clic en aceptar, seleccionamos, o nos aseguramos que esté seleccionado el simplex LP, damos clic en resolver. Nos menciona que ya encontró una solución y que se cumplen todas las restricciones y condiciones. Vamos a dar clic ahora en la sección informes en sensibilidad. Damos clic en aceptar y observamos que nos ha generado informes de sensibilidad. Vamos a eliminar este que estaba en una prueba que estaba haciendo. Y bueno, nos queda este informe de sensibilidad 2 que nos genera estas tablas. Nos aparecen las celdas, la referencia y mucha información por aquí que ya lo vamos a ver. Vamos a responder las preguntas. La pregunta número 1 son las mismas cuatro preguntas que estaban acá, están acá abajo. ¿Cuántos escritorios se deben producir de cada uno? Entonces, del escritorio básico se deben producir 10 unidades, del escritorio senior se deben producir 5 unidades y del escritorio ejecutivo se deben producir 14 unidades. Luego nos pregunta cuánto se incrementa la ganancia por cada unidad adicional de recursos que se pueda adquirir. Esa pregunta ya está relacionada con uno de los elementos que genera el análisis de sensibilidad y también está relacionada con algo que se conoce como teoría de dualidad, que es el dual del modelo y que lo vamos a ver en el próximo video. Pero la interpretación ya la podemos adelantar. Ese incremento a la utilidad por cada unidad adicional de recursos que se pudiera adquirir lo podemos encontrar en el informe de sensibilidad. Y eso se conoce como precio sombra, que es este elemento que tenemos aquí. Entonces, esta es la columna que vamos a relacionar con la pregunta número 2. Los valores del precio sombra son precisamente ese incremento que tendrá la utilidad si se adquiere más recursos. Es decir, por cada metro cuadrado que se obtenga de cedro, eso se ve reflejado en $5 en la utilidad. Y por cada metro cuadrado que consiga de caoba, ese resultado se ve reflejado en $10 en la utilidad. Entonces vamos a responder. Decimos que el incremento en la ganancia por cada metro cuadrado de cedro es en el primer caso de cedro es de $5. Y en el segundo caso, por el metro cuadrado de caoba es de $10. Y en el tercer caso, el incremento en la ganancia por cada metro cuadrado de pino es de $0. Recordemos que esos valores son los que obtenemos aquí en el precio sombra. Esa interpretación es únicamente para las restricciones que están asociadas
con recursos. Entonces, ¿por qué en esta se genera $0? La principal razón por la que se genera $0 es porque este recurso específico, que es el pino, no se alcanzó a utilizar. Entonces, si compramos más pino, todavía no hemos utilizado el que teníamos, entonces comprar más pino no va a tener ningún impacto en la utilidad porque ni siquiera habíamos utilizado el inventario que teníamos. Y esa información es importante porque si la persona encargada del plan de producción decide comprar más madera para la producción, primero esta información le está diciendo que no tiene sentido comprar más pino porque no tiene aporte a la utilidad. Y si el cedro y el caoba tuvieran el mismo precio o la diferencia de precio no fuera tan alta, pues evidentemente deberían inclinarse por comprar más caoba, porque el caoba tiene un impacto mayor en la utilidad de la empresa. La pregunta número 3. ¿Cuáles son los rangos donde los coeficientes de la función objetivo pueden cambiar para que la solución sea óptima? Eso se refiere a que estos coeficientes de 90, 120 y 150, que son los que están asociados con la utilidad y consecuentemente con el precio. Entonces, nosotros ¿cuánto los podemos modificar? ¿Qué pasa si aquí le escribimos 91? Probablemente la solución del modelo va a ser la misma. Probablemente si ya le cambio a 95, la solución del modelo cambie. Esa es precisamente el análisis de sensibilidad. Generar intervalos donde nosotros podemos conocer qué tanto podemos cambiar esos coeficientes de modo que no se vea afectada la solución factible que ya tenemos. Esos intervalos de flexibilidad los podemos encontrar en el informe de sensibilidad. Hay dos tipos. Uno que está asociado con los coeficientes de la función objetivo y el otro que está asociado con los lados derechos de las restricciones que están asociadas a los recursos disponibles. Entonces, en el primer caso, si nos vamos a ver la primera tabla, las celdas de variables están asociadas con la función objetivo. En la función objetivo, bueno, esta es de la función objetivo. En la función objetivo, el coeficiente de x1 es 90 y nos está permitido aumentar $60 y reducir 30, es decir, podemos cambiar ese 90 a 100 hasta 150 o reducirlo hasta 60, porque el intervalo aquí nosotros podemos pasarla desde 90 menos 30, podría estar desde 60, y 90 más 60, 150. Entonces, este es el rango en el que nosotros podríamos cambiar este valor de 90 para que la función objetivo o para que el modelo en general tenga la misma solución. X sub 2, tenemos aquí el mínimo, es de 0, no se puede aumentar, y reducirse, pues se puede reducir. Esto significa 1 más, cuando tenemos 1 más 30, esta es una forma de Excel de decir infinito. Entonces significa que lo podemos reducir a infinito, es decir, quitar por completo el producto senior y la solución pues va a seguir siendo factible. De hecho, vemos que en la solución tiene valor 5, que se produzcan 5, pero porque tenemos una restricción que nos establecía que hay un mínimo de producción. Probablemente si nosotros eliminamos esa restricción, dada esta información, podría ocurrir que nos sugiera que eliminemos ese producto. Y en el tercer caso, se puede aumentar 75, pero no se puede reducir. Esa información pues es muy importante. Por ejemplo, en este ejecutivo 3 nos está diciendo que podemos aumentar, pero realmente tenemos el producto al límite, lo tenemos en lo más barato que podríamos nosotros quizás ofrecerlo y que tal vez podríamos
incrementarle un poquitito para que tengamos ese margen. Entonces, para responder la pregunta, nosotros vamos a incluir la información de los tres. Los coeficientes que están asociados, recordemos que los coeficientes están relacionados con la utilidad, ¿verdad? Entonces, el coeficiente de los tres, que sería el básico, el senior y el ejecutivo. Entonces vamos a dejar en este caso es la misma información que tenemos, el aumento permisible y la reducción permisible. El aumento de la primera son 60 y la reducción 30. Son 60 y la reducción 30. El aumento del senior es 0 y aquí infinito. Y el ejecutivo es 75 y 0. La pregunta del 4 es: ¿cuáles son los rangos en los que se puede adquirir o reducir los recursos disponibles? Bueno, en este caso esa información lo encontramos en la segunda tabla. Cada una de las restricciones, bueno, las restricciones en este caso es de recursos, ¿verdad? En este caso de recursos, nosotros aquí podríamos identificar en estas dos columnas la misma información. Que de cedro nosotros podríamos aumentar hasta 76 unidades y reducir hasta 30. Y la solución seguiría siendo la óptima. El caoba podríamos aumentar 30 y podríamos reducir 54. Y las restricciones podríamos aumentar infinitamente. ¿Por qué infinito? Porque recordemos que estamos hablando del recurso que se conoce como madera de pino. Entonces, y la madera de pino, según la cantidad de la solución óptima, solo se están utilizando 360 metros cuadrados de 500. Entonces podríamos incrementar esa producción, esa cantidad en el modelo, así como lo tenemos, podríamos incrementar esa cantidad del modelo muchísimo, pero eso no vería afectado en la utilidad. Y la reducción permisible es de 140. Entonces, en este caso, si observamos esta, para establecer la diferencia con el primero, es la reducción que podemos hacer del recurso. Y esta cantidad es el aumento del recurso. Aquí, por ejemplo, nos está diciendo que podemos incrementar pino infinitamente. Y tiene sentido porque podemos incrementar infinitamente y en la utilidad no se va a ver reflejado porque ni nos alcanzamos a terminar el recurso que estaba disponible. En cambio, sí lo podemos reducir. ¿Cuánto lo podemos reducir? Lo podemos reducir 140 unidades. Y esas 140 unidades, pues si observamos, es la diferencia que hay entre este 360 y este 500. Entonces, vamos a responder la pregunta. Aquí estamos hablando de cedro, caoba y pino. Entonces, esto es lo que podemos hacer de incremento y la reducción. De cedro podemos incrementar 76.36. Y podemos reducir 30.
De caoba podemos incrementar 30 y podemos reducir 54. Y de pino podemos incrementar infinito y podemos reducir 140. Esta información, ese análisis que tenemos aquí, es el producto de lo que se conoce como análisis de sensibilidad. De hecho, Excel nos facilita mucho porque construir este cuadro con este análisis de sensibilidad de forma manual es un procedimiento muy extenso.